Bueno, acabamos de finalizar y lo que ustedes van a ver es, bueno, la exposición que nos tocó hacer, un evento muy importante que se realizó en el Centro Cultural San Martín de la Ciudad de Buenos Aires a propósito de los 150 años de la publicación del primer tomo del Capital. Nos tocó exponer como parte de varios paneles donde, bueno, distintos investigadores del campo del marxismo, distintos voceros de organizaciones de la izquierda en Argentina, bueno, planteamos nuestro punto de vista reflexivo en torno a los 150 años de la obra bisagra de Marx y también su vigencia y actualidad. Nosotros en particular vinimos a plantear la necesidad de recuperar un Marx con un sentido profundamente antidogmático, metodológico, de interpretación abierta de la realidad, como parte de un aporte fundamental para la renovación programática y cultural en el campo de la izquierda anticapitalista y fundamentalmente para incorporar, bueno, respuestas a los desafíos presentes para los trabajadores, la juventud y el movimiento de mujeres frente a un capitalismo que, bueno, todos los días sigue golpeando con consecuencias tremendamente, bueno, explotadoras, depredatorias y contaminantes para la realidad del conjunto de la mayoría, que es el 99%. Así que, bueno, esperemos que este breve video sirva para, bueno, reflejar nuestra posición parcial respecto de los 150 años de la publicación del primer tomo del Capital. Mariano Rosa, del MST y Red Ecosocialista. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien ahí? Bueno, de alguna manera cuando supimos del evento y nos invitaron a participar, pensábamos con qué propósito podíamos hacer algún tipo de aporte, alguna reflexión que incorporara un tema que, en nuestra opinión, está profundamente subestimado en la reflexión general de la izquierda en Argentina en particular y también, como consecuencia, en la incorporación programática de la izquierda en Argentina, que es el nudo problemático que tiene que ver con lo socioambiental en general. Y en este sentido nos parecía que en el Capital, así como hay una serie de tesis y afirmaciones que dan lugar a interpretaciones de tipo productivista, y de hecho la distorsión del estalinismo a lo largo del siglo XX favoreció precisamente esa visión del marxismo. Incluso los que polemizan con el marxismo en el campo socioambiental, la impugnación central o la imputación central que le hacen es que esencialmente es una visión productivista. Pensamos que también identificamos que también hay una serie de intuiciones, una serie de planteos, una serie de tesis que son profundamente sugerentes y que tienen un potencial teórico de coordenada programática para interpretar el cuadro dramático de la situación socioambiental a escala general y también en Argentina y en el continente muy potentes en el Capital. En particular, hay dos afirmaciones que a nosotros nos interesa recuperar, que nos parece que sirven para interpretar los fenómenos que tienen que ver con la degradación socioambiental que provoca el capitalismo en esta etapa, que es la idea de la interacción metabólica entre la civilización humana y la naturaleza, que es una primera afirmación que hay fuerte en el Capital, y la segunda es la sugerencia aporte de Marx, también en el Capital, que habla de la gestión racional de los recursos naturales o la gestión racional de esta interacción metabólica que hay entre la civilización y la naturaleza. Es decir, una visión que, en nuestra opinión, aleja al marxismo por completo de la imputación que en general se le hace de una visión de la relación con la naturaleza utilitarista, pragmática, una suerte de visión donde la civilización se surte como una góndola de la naturaleza sin medir el impacto socioambiental que eso pueda tener. Pero
esto que para nosotros tiene un potencial de posibilidades de desarrollar una interpretación profunda de lo que está pasando, sobre todo alrededor de los dos fenómenos que son centrales para medir esta dinámica de lo socioambiental a escala planetaria y también en nuestro continente y en nuestro país, que son, por un lado, el fenómeno del mal llamado cambio climático, y decimos mal llamado cambio climático porque nos parece que esa categoría tiene incluso una connotación ideológica que hay que discutir, es decir, la idea del cambio climático da o denota una especie de fenómeno natural sin la intervención del modo de producción capitalista. Es un cambio que se produce en el clima sin la intervención del modo de producción. Por eso preferimos hablar de la alteración abrupta del clima. Ese es un fenómeno en particular, pero el segundo, y en esto nos queríamos detener para incluso polemizar con dos visiones que hay en el campo de la izquierda latinoamericana, pero también en Argentina, que es el fenómeno del extractivismo en América Latina y en Argentina, es decir, un modo particular, un patrón particular de acumulación capitalista en esta etapa que tiene como un rasgo, por lo menos original y notorio en los últimos 15 o 20 años, que es la mercantilización de la naturaleza como un fenómeno central. Y decía polemizar con dos visiones porque, por un lado, hay una corriente política en el campo de la izquierda continental y que actúa en nuestro país, que por su adhesión a crítica en general a los llamados gobiernos progresistas del continente, ha tendido más bien a silenciar el interpretar lo que está pasando y las consecuencias que genera el modo de producción capitalista de carácter extractivista en esta etapa, que tiende, como en el caso de García Linera, a explicar que se trata de una especie de estación intermedia en el camino de el desarrollo independiente de los países, que hay que atravesar una etapa donde, bueno, megaminería, fracking, agronegocio, son de alguna manera una estación intermedia inexorable por la que tienen que atravesar todos los países, que tiene manifestaciones conflictivas, como está pasando en Venezuela en este momento, donde producto de la nueva orientación, sobre todo en 2014 en adelante, en el plano económico del gobierno de Maduro, con las leyes habilitantes, se ha incorporado un proyecto, el del Arco Minero del Orinoco, que habilita la posibilidad de concesionar como una suerte de zona especial, sin la intervención de las leyes venezolanas, el 12% del territorio de ese país a unas 100 concesiones megamineras para la explotación, por ejemplo, de la Barrick Gold en el territorio venezolano. Y obviamente lo que ha pasado en los últimos 15 años en Argentina de la mano del gobierno anterior, donde bueno, se consolidó el agronegocio, es decir, pegó un salto exponencial la megaminería en el corredor andino, el fracking fue una novedad del periodo anterior y la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria en las ciudades. En general se suele silenciar, se lo plantea como una contradicción secundaria, necesaria en el proceso de desarrollo lineal en el camino de bueno, la independencia económica de nuestros países, y nosotros opinamos que en realidad no tiene nada que ver con una contradicción secundaria, sino que ha sido una coordenada central de la orientación económica y productiva de todos estos gobiernos en el último periodo, y que de ninguna manera es una etapa inexorable por la que haya que transitar, sino que hay alternativas, pero se trata de una opción política. La segunda visión sobre el tema, que también nos parece discutible y con la que nos interesa establecer un diálogo polémico, es lo que podríamos llamar el productivismo de izquierda o el productivismo marxista, que aborda el problema del extractivismo, en particular en Argentina, en todo el continente, pero en particular en Argentina, apelando a una digamos, aplicación mecánica, como si se tratara de una panacea del control obrero. Se parte de la idea de que la clase obrera como sujeto revolucionario hereda el desarrollo capitalista anterior y de lo que se trata es de planificar la economía, socializar los medios de producción y poner bajo gestión de los trabajadores la herencia capitalista del desarrollo anterior. Y esto incluiría, por ejemplo,
y hay debates en ese sentido, la megaminería. Es decir, la respuesta frente a la megaminería es la expropiación y el control obrero. Nosotros pensamos que hay una especie de tabú o de negacionismo a asumir que en la transición del capitalismo hacia una reorganización general de la economía, de la sociedad y del sistema político, hacia el socialismo en definitiva, una tarea que vamos a tener planteada seguramente será el abolir o prohibir algunas ramas de la producción. Y que no se trata de hacer un fetiche de que toda la herencia capitalista previa, bajo control obrero, asume formas positivas y de progreso civilizatorio general. La megaminería, por ejemplo, administrada por la clase que fuere, dinamita la cordillera y utiliza cianuro con enormes cantidades de agua potable y energía eléctrica y por lo tanto tiene un efecto letal desde el punto de vista socioambiental. Por lo tanto, por más que la administre la vanguardia de la clase obrera, igualmente genera un efecto negativo y por lo tanto la prohibición es para nosotros la opción postcapitalista más positiva y progresiva que se puede asumir. Lo mismo se puede, digamos, extender o hacer extensivo al debate sobre el agronegocio, sobre el fracking o sobre cualquiera de las otras variantes del extractivismo en esta etapa. Creemos que de fondo el debate que existe es, creo que en mesas anteriores se discutió el concepto del desarrollo de las fuerzas productivas. En nuestra opinión, la sobrevida del capitalismo, más de 100 años, genera fenómenos distorsivos en el afán de la valorización capitalista que hace que, además de estancar la fuerza productiva, genera el desarrollo de fuerzas destructivas, es decir, fenómenos impresionantes de decadencia y de barbarie como la megaminería, el agronegocio, el fracking o incluso la cementación urbana y que por lo tanto un planteo y una incorporación programática que hay que hacer es la prohibición de determinadas ramas industriales en la transición hacia la superación del capitalismo. Por eso, y para terminar, porque no me queda más tiempo, nos parece que como parte de la reflexión política en el campo de la izquierda es clave desarrollar a fondo estas coordenadas que Marx y Engels plantean en el Capital, que tienen un potencial enorme y que hay que, en definitiva, animarse a interpretar los fenómenos del siglo XXI sin ningún dogmatismo, es decir, con completa apertura y sacar conclusiones definitivamente revolucionarias para superar las contradicciones de un capitalismo que se ha sobrevivido a sí mismo más de 100 años y que genera fenómenos completamente distorsivos y nuevos. Nada más, gracias.